Vamos a empezar con la simetría de la reflexión. Por asunto de tiempo vamos a trabajarlas simultáneamente. El concepto de simetría ya lo hemos trabajado, ahora más concretamente, un poquito más general, hablaremos de la reflexión. Decimos que una figura plana es simétrica o que tiene simetría axial. Simetría axial se refiere a una recta, en este caso la recta del eje de simetría. Entonces, una figura es simétrica cuando podemos trazar una recta llamada eje de simetría, de manera que se pueden distinguir dos partes que se reflejan entre sí, como en un espejo. En una simetría, los puntos simétricos están a la misma distancia de ese eje. Y entonces, algunos ejemplitos para ilustrar, bueno, que la simetría la encontramos en muchas formas, de diferentes maneras. Está en una mariposa. El asunto con la simetría es que nos permite ver a través de una recta como si una parte se refleja en la otra. Eso técnicamente significa esto, que por ejemplo este extremo de la antena de la mariposa está a cierta distancia de la recta y el otro extremo, el homólogo, tiene que estar a la misma distancia. Digamos, este extremo de esta ala y este extremo de esta ala deben estar a la misma distancia del eje de simetría. Y así en todas partes. Dos partes que sean simétricas deben estar a la misma distancia del eje de simetría. Eso es lo que nos permite decir que ahí hay una simetría, porque esa recta no puede ir en otra parte. Por ejemplo acá, los dos conejitos, la misma situación. No, yo no puedo poner la recta por aquí, porque entonces ya no habría simetría. No se podría decir una reflexión en este caso. El conejo de la izquierda se refleja con el conejo de la derecha. Digamos, aquí la nariz debe estar a la misma distancia del eje de simetría que la otra nariz del otro conejo. Y así en todas las partes. Esta patita debe estar a la misma distancia de la recta que la patita del otro conejo. Esta es una simetría con un eje vertical. Aquí tenemos una simetría, una reflexión de un pajarito que se refleja sobre el agua. Entonces el eje de simetría es la línea o el nivel del agua, el nivel superior. Entonces, por ejemplo, acá la punta del pico debe estar a la misma distancia que la punta en el reflejo. Y así en todas partes. Por ejemplo, acá tenemos una foto del frente de la parroquia de Desamparados. Por aquí atrás en el fondo podemos ver que está la cúpula, la grande, que el diseño arquitectónico está hecho de tal manera que hay una simetría, ¿verdad? Entonces eso también le imprime una belleza a la estructura. Sobre esta recta tenemos partes simétricas. Esta torre debe estar simétrica con esta torre, es decir, que estén a la misma distancia de la recta. Y cualesquiera partes, ¿verdad? Por ejemplo, incluso este punto aquí, no sé si eso es un reloj, que bueno, no sé la verdad. No. Tiene que estar a la misma distancia. Y bueno, y lo que puede significar el costo de hacer esto, ¿verdad? Entonces realmente es una construcción muy, muy elaborada, con mucho esmero y la simetría también colabora para imprimirle una belleza muy particular. Bien, entonces estos ejemplitos muy sencillos que nos ilustran la simetría presente en muchos casos. Ok, incluso a nivel de arquitectura, ¿verdad? O en la naturaleza. Hay figuras que tienen más de un eje de simetría. Por ejemplo, esta es una figura con dos ejes de simetría. Bueno, una cancha de fútbol. Aquí tenemos un eje vertical. Entonces, para recordar
o estamos determinando también una reflexión. Por ejemplo, esta esquina de la cancha tiene que estar a la misma distancia que la otra esquina, que se llama la esquina o el punto homólogo. Siempre debe ser así. Aquí el punto de penal debe estar a la misma distancia de esta recta que el otro punto de penal. Entonces decimos que una cancha de fútbol es simétrica. Incluso para el juego es lo justo, ¿verdad? Que sean dos partes iguales, la mitad para cada equipo. Bien, y así en cualesquiera puntos que estén sobre el terreno. Puede manejarse o considerarse un eje de simetría vertical, también puede considerarse un eje de simetría horizontal. Misma situación, por ejemplo, esta esquina de aquí, ya no voy a decir que eso que corresponde con esta, ¿no? Porque ese no es el eje de simetría, no es el vertical. El eje de simetría ahora es este, entonces sobre este se determinan las distancias. O sea que voy a medir esta distancia de aquí a aquí, a esta recta, y el punto homólogo, el que le corresponde, es el que está abajo. Voy a ver este punto de aquí sobre la línea del centro, está a cierta distancia, que debe ser la misma que el otro extremo. Y así, cualesquiera, por ejemplo acá este puntito a la misma distancia que este otro, sobre la misma área del portero, digamos. Ok, entonces también se puede hacer la pregunta, ¿cuántos ejes de simetría tiene esa figura? Bueno, tiene dos ejes de simetría, uno vertical y uno horizontal, que la idea es visualizarlos por separado. Así visualizo esta reflexión y así puedo visualizar la otra reflexión. Este, bueno, siempre me han hecho una pregunta, que por qué solo dos, que por qué no se puede hacer una en diagonal. Entonces vamos a hacer una ilustración gráfica sobre esto. Aquí tengo algunos ejemplitos. Por ejemplo, aquí esta recta en azul es un eje de simetría. Solo dibujé la mitad para ilustrar. Que aquí yo le digo al software que me haga una simetría, una reflexión de esta parte con respecto a esta recta. Y entonces evidentemente queda la cancha completa porque las dos mitades deben verse como un espejo. La simetría nos permite, por ejemplo, hacer esto, separar partes. Pero al separarlas tienen que estar a la misma distancia. Tienen que conservarse las distancias para poder hablar de una reflexión en dos partes que son simétricas, en este caso con el eje vertical, aquí con el eje horizontal, el eje de simetría horizontal, igual le voy a decir que me haga una simetría de esta parte con respecto a esta recta y me completa la, la reflexión. Entonces, igual, aquí se pueden separar, las dos partes deben ser exactamente iguales y si yo muevo el espejo, tiene que moverse todos los elementos para conservarse las distancias a esta recta. Y el caso que falta es este. Si, si le digo al software que me haga la reflexión, entonces le digo, refléjeme esta parte con respecto a esta recta y lo que queda es esto. Evidentemente no queda la cancha completa, o sea, esto es una simetría, pero no de la cancha porque no se forma ahí una reflexión como si hubiera esperado la cancha completa, no, eso no pasa. Entonces, y aquí podemos observar que en efecto si hay espejo entre las dos partes. Por ejemplo, esta parte se refleja con esta parte. Entonces, esta esquina se refleja con esta otra esquina, recordando que es como un espejo, ¿verdad? Entonces aquí deben verse líneas que se ven de frente como un espejo. Muy bien. Entonces, cuando es un rectángulo, como una cancha de fútbol, no hay un eje de simetría sobre la diagonal del rectángulo. Ok. Entonces, tenemos ahí dos. En este caso, un pentágono tiene varios ejes de simetría. Voy a explicar de qué se trata esto rápidamente. Por ejemplo, acá,
el pentágono, el primer eje de simetría. Lo que tenemos que aprender a ver en una simetría es que si pudiéramos separar las dos partes, se tiene que ver esto, dos partes simétricas, solo que hay que aprender a verlas así. Entonces, este es un eje de simetría. Este es otro eje de simetría. Entonces, hay que aprender a ver la figura de manera que esa línea me está dividiendo estas dos partes que son simétricas, dos partes que se ven como en espejo. Esta esquina está a cierta distancia con respecto a esta esquina, la misma distancia desde la recta. Y esta está un poquito más lejos, a la misma distancia de la recta que esta otra esquina. Y esta está cerca, a la misma distancia que esta otra esquina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que aprender a ver. ¿Cuántas de estas rectas hay en, en el pentágono? Entonces aquí estaban las dos primeras y podemos distinguir varias y aquí lo que hacemos es ponerlas todas juntas, pero hay que ver que cada una se comporta diferente. Entonces esa es la idea de desmenuzarlas de una en una. Entonces un pentágono tiene 5 ejes de simetría. Ok, otros ejemplitos por acá. Este es un triángulo isósceles. Solo tiene un eje de simetría que pasa aquí por la base, por el lado desigual. No hay otro eje de simetría. En el que sigue, este es un triángulo equilátero. Tiene 3 ejes de simetría, similar al caso del pentágono. Esta otra figura, que es más o menos como una cruz, tiene 4 ejes de simetría. Vamos a ilustrar esto. Por ejemplo, acá, un eje de simetría vertical. Yo puedo tomar, separar, entonces identificar esas dos partes mentalmente. Ok, sí, ahí se parte exactamente por la mitad. Dos partes simétricas. Este puntito está a la misma distancia que este. Este punto que está más lejos, pero tiene que estar a la misma distancia que este con respecto al eje de simetría. Aquí hay otro eje de simetría. Hay que visualizar mentalmente esto. Esas dos partes son las dos partes simétricas. Y así tenemos dos ejes de simetría y entonces se pueden sacar los otros dos ejes de simetría como estaba indicado acá. Entonces los que hicimos fueron este y este. 2, ok, 1, 2, nos faltarían este 3 y este 4. Y tenemos acá una figura que no es simétrica, entonces así lo dejamos. No sé si están oyendo ahí. Bueno, hay ruidos aquí externos, esperemos que no sea mucha interrupción. Muy bien. Aquí una preguntita. Dice que ¿cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? Es como el caso del pentágono, va a tener 4 ejes de simetría, como el caso del triángulo equilátero va a tener 3, que tiene 3 ejes de simetría. En el cuadrado hay 4. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un rectángulo, como el de la cancha de fútbol? Son 2 nada más. ¿Ok? Bien, vamos a retomar ese detalle. Ok, cuadrado muy fácil. Eje de simetría vertical, divide el cuadrado perfectamente, ese eje de simetría. En el cuadrado sí tenemos un eje de simetría en, en diagonal. Ahí sí tenemos otro. O sea que en las dos diagonales hay ejes de simetría. Aquí, a propósito, ven que aquí dice este lado de 4 unidades y 4 unidades. Entonces yo le voy a reflejar. Aquí se forma un cuadrado, ¿verdad? Entonces esa es la reflexión. Perfectamente se forma el cuadrado. ¿Qué pasa si en vez de hacer un cuadrado lo convierto que tenga sus lados diferentes? Entonces ya no me resulta un rectángulo. El rectángulo no resulta. Sí puede resultar un cuadrado, pero en una diagonal con lados diferentes, lo que resulta es la forma de un diamante, ¿verdad? Entonces, que esa es la figura asimétrica. Entonces en un rectángulo no pueden haber 4 ejes de simetría, solamente
en el cuadrado, que serían uno vertical, uno horizontal y dos en diagonales. Esas serían las diagonales, perdón, los ejes de simetría de un cuadrado. Ok. En la siguiente página vamos a trabajar ya la reflexión, con algunos conceptos. Trabajaremos en el plano cartesiano. Un eje de simetría nos permite considerar una reflexión sobre la misma figura o entre dos figuras. Los elementos que se corresponden entre sí se llaman homólogos. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, si el eje Y es el eje de simetría, o sea, puede ser cualquier recta, pero en este caso es el eje Y, entonces responda. Ok. Dice, bueno, por ahí estaban las respuestas, asumamos que no están. El punto A es homólogo del punto. Entonces el punto A, y sin perder cuidado de que esta recta, eje Y, es el eje de simetría. Entonces, el punto A es homólogo con el punto D, porque tienen que estar a la misma distancia. Voy a decir, este está a 1, 2 unidades de distancia. Y también el punto D, 1, 2 unidades de distancia. Para que se llamen simétricos, homólogos, ¿verdad? Con respecto, en este caso, al eje Y. Entonces, el homólogo del punto A es el punto D. Luego, pregunta aquí, B es homólogo de, ¿ok? El punto B con respecto a la recta es homólogo del punto C. Muy fácil. Luego también nos pregunta que el punto E es homólogo de, ok, el punto E, es un punto que está sobre la recta, es homólogo consigo mismo. Entonces el punto E es homólogo de E. Como cuando uno se aleja o se acerca al espejo, si uno pone un dedo en el espejo, es como si los dos dedos con el reflejo estuvieran pegados, algo así. Entonces, porque los dos están a distancia cero. Entonces, vamos a decir que el punto E es homólogo consigo mismo. Luego, el segmento AB es homólogo de otro segmento. En este caso, AB es homólogo del segmento DC o CD. No hay problema ahí, como lo escribamos. Luego, pregunta, se me fue aquí esto. El segmento AE es homólogo, ok, el segmento AE. Segmento AE es es homólogo del segmento DE o ED. Cualquiera de los dos. Digamos que DE por ponerlo en orden alfabético, aquí no hay problema con eso. Luego vamos con los ángulos. El ángulo A es homólogo de, ok, el ángulo en A es homólogo con el ángulo en D. Entonces es homólogo de símbolo de ángulo, ángulo D. Y el ángulo B es homólogo de el ángulo B. Bueno, este de aquí es un ángulo obtuso que mide más de 90, es homólogo con el ángulo en C. Entonces, recordemos que esas parejas de ángulos tienen que medir lo mismo. Bueno, los lados aquí también van a medir lo mismo. Entonces, aquí homólogo con el ángulo en C. Y bueno, aquí debajo están las respuestas, pero la idea es hacerlo sin verlas, pero ahí está. Entonces, de eso se trata la reflexión. Nos tienen que dar un eje de simetría. No hay que, en este caso, no lo buscamos como antes en las figuras anteriores que lo buscábamos, sino que aquí ya lo dan y hacemos un trabajito sobre el plano cartesiano. Bien, aquí dice
que en la figura aparece el triángulo ABC y una recta horizontal que es el eje de simetría. Para hacer la reflexión del triángulo, hacemos lo siguiente. Bueno, voy a explicarlo, no voy a leer lo que está ahí. Entonces vamos a reflejar este triángulo con respecto a esta recta que, que es la recta que está destacada, que ese va a ser el eje de simetría. Entonces, vamos a destacarla un poquito. Pues este es el eje de simetría. Entonces, aquí tenemos que hacer la reflexión. Y esta línea del eje de simetría, ese es el espejo. O sea que esta figura se refleja con otra que debe estar aquí abajo, que va a ser el eje de simetría. Perdón, que va a ser la reflexión o la imagen. Entonces lo que hacemos es fijarnos punto por punto. Vamos con A. ¿A qué distancia está A del eje de simetría? 1, 2, 3 unidades. Y por lo tanto, el punto donde se refleja también debe estar a 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces aquí va a ir el punto imagen que es A'. Seguido, ya podemos borrar estas líneas. Ok. Ya bueno, el 3 también. Vamos con el punto B. El punto B está a 1, 2, 3, 4 unidades de la recta del eje de simetría. Por lo tanto, su imagen también está a 4 unidades en la otra dirección contraria. 1, 2, 3, 4. Aquí debe quedar el punto imagen que se llama B'. Y podemos borrar estas líneas auxiliares, que ya si entendimos, pues prácticamente ni es necesario hacerlas. Punto C. Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distancia. Por lo tanto, su imagen también está a 6 unidades de distancia. Está recta en la otra dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda aquí. Entonces, este punto es la imagen de C'. C'. Y podemos borrar esas líneas que nos sirvieron de ayuda. Ok. Lo que sigue es trazar el triángulo. Dibujamos este lado A', B', también este lado B', C', y este lado A', C'. Con eso podemos observar que se refleja el triángulo de arriba con el triángulo de abajo. Entonces, hemos hecho una reflexión. ¿Okay? Nos dan una figura inicial, nos dan el eje de simetría y con base en eso medimos distancias al eje de simetría y sus mismas distancias deben respetarse en la figura que resulta. Entonces, la inicial, también tenemos otro nombre, se llama preimagen y la resultante se llama imagen. Bien, otro detalle aquí que nos preguntan después de construir es ¿cuál es el homólogo del punto B? Bueno, nos está diciendo las coordenadas de B. B es, perdón, me devuelvo. En resumen, es que aquí no estoy leyendo. Dice, desde el punto A se cuentan 3 unidades hasta el eje de simetría. Ya lo hicimos. Por lo tanto, también hay 3 unidades hasta el punto homólogo A'. Ahí no se lee una parte. En resumen, el homólogo del punto A 2,1 es A' 2,-5. Sí, porque el punto A, pues evidentemente es este por sus coordenadas 2,1 y su homólogo 2,-5.
¿verdad? Entonces trazamos las coordenadas. El punto B es 8,2. Entonces su homólogo es 8, menos 6. Entonces lo escribimos aquí B', 8, menos 6. Y nos falta C. C es 3,4. Entonces su homólogo es 3, menos 8. Simple uso de las coordenadas que ya eso lo sabemos. Y eso es todo lo que tenemos. Bueno, en esta figura que está aquí, como es en fin de hacer la guía, estudiarla individual, pues esa es la respuesta de lo que obtuvimos, la reflexión. Bien, entonces aquí quedamos con el temita de simetría y reflexión.